Voy a contarte algo que jamás pensé que revelaría, algo que si lo supieras antes de hospedarte en un hotel de lujo, quizá cambiaría tu forma de verlos para siempre. Porque una cosa es disfrutar de un colchón suave, un desayuno impecable y un lobby que parece un palacio. Y otra muy diferente es trabajar detrás de esas puertas que nunca se abren para los clientes, donde la elegancia termina y empieza la realidad. Y créeme, la realidad no tiene nada de glamour. Yo trabajé durante casi 8 años en hoteles de 5 estrellas, alternando entre recepción, área de huéspedes VIP, coordinación nocturna y en mis peores semanas incluso apoyando al equipo de limpieza cuando el hotel estaba lleno. No lo digo para presumir experiencia, lo digo porque nunca imaginé ver lo que vi. No era el mundo perfecto que te venden, era otra cosa, algo que con el tiempo empecé a llamar la verdad oculta. Y esta historia que te voy a contar pasó en mi tercer año, justo cuando creía que ya nada podía sorprenderme. Porque cuando tienes contacto diario con huéspedes importantes, celebridades, ejecutivos, familias ricas y turistas que gastan más en una noche que mucha gente en un mes entero, empiezas a creer que ya lo viste todo. Pero no, siempre hay algo más. Siempre hay un entre bastidores que jamás te muestran. Y esa noche en particular, esa noche me obligó a abrir los ojos de una forma brutal. Todo empezó un lunes, un día aparentemente normal. Era temporada alta, el hotel estaba al 100% de ocupación y nosotros estábamos al borde del colapso intentando coordinar llegadas, salidas, eventos privados y solicitudes especiales. Y cuando digo solicitudes especiales, no me refiero a cosas normales como un desayuno sin gluten o una almohada extra. Me refiero a pedidos absurdos que solo alguien acostumbrado a vivir rodeado de excesos podría hacer. Un huésped que solo tomaba agua traída de un glaciar específico. Otro que exigía que el aire acondicionado se mantuviera exactamente a 21.2 grados, ni más ni menos. Una familia que pidió cambiar todo el mobiliario del salón privado porque no combinaba con la energía del día. Cosas así. Ese lunes yo estaba en recepción cubriendo el turno de la tarde cuando recibimos la notificación de la llegada de un huésped VIP. Muy importante. De esos que ni siquiera pasan por el check-in normal. Todo se hace antes. Todo está preparado. Y cada empleado tiene instrucciones claras de lo que puede y no puede decir. Su nombre aparece en la reserva pero jamás se pronuncia en voz alta. Tienes que hablar con códigos. Era alguien acostumbrado a la discreción total. Lo curioso es que aunque los hoteles de lujo parecen funcionar como relojes suizos, la verdad es que por dentro son caos controlado. Siempre hay fallas que no deben verse. Siempre hay prisas detrás de las puertas dobles que conectan el lobby con los pasillos internos. Y ese día el caos estaba especialmente fuerte. El huésped VIP llegaría en menos de 2 horas. Y nosotros teníamos un problema grave. La suite presidencial, la más cara, la más grande y la más solicitada, no estaba lista. Tenía que estar impecable. Y no lo estaba. Yo mismo fui hasta allí para revisar porque algo no me cuadraba. El supervisor de limpieza insistía en que la suite estaba en orden, pero había un tono extraño en su voz. Llegué al piso 14, pasé la puerta del pasillo privado y entré. La suite presidencial era enorme, casi como un apartamento de lujo. Ventanas gigantes, una sala preciosa, muebles de diseño, 2 habitaciones, jacuzzi, todo impecable a simple vista. Pero apenas di unos pasos me di cuenta de que no era así. Había un olor extraño, no desagradable, pero sí fuera de lugar, como humedad mezclada con productos de limpieza demasiado fuertes. Y luego vi algo que no debía estar ahí, una puerta interna ligeramente abierta. Esa puerta daba a un pequeño espacio usado por el personal para guardar ropa de cama limpia durante los cambios rápidos. La empujé con cuidado y allí fue cuando entendí por qué el supervisor no quería que subiera. Dentro, en un rincón, había un desorden que parecía sacado de una mudanza hecha a toda prisa. Toallas tiradas, botellas de champú y jabón de lujo sin abrir. Una caja rota llena de artículos de cortesía, una aspiradora desconectada y ropa de cama amontonada como si alguien la hubiera empujado ahí para que no se viera. No era grave, pero sí era ridículo para un hotel de diseño impecable. Ese tipo de fallas pueden costar caro cuando el huésped espera perfección absoluta. Y el huésped de esa noche no era alguien común. Ya habíamos sido advertidos. Era exigente, caprichoso y muy observador. Suspiré. Ese tipo de cosas siempre caían sobre mi turno, como si el universo disfrutara poniéndome pequeños incendios para apagar. Así que llamé por radio al supervisor. La suite presidencial no está lista, le dije con ese tono que mezcla advertencia y resignación. Hubo un silencio. Se notaba que estaba nervioso. Ya voy para allá.
respondió a los pocos segundos. Mientras lo esperaba, seguí revisando todo. Abrí el minibar, verifiqué los amenities, probé las luces, las cortinas automáticas, incluso el control del aire acondicionado. No podía darme el lujo de permitir que algo fallara. No esa noche. Cuando el supervisor llegó, lo primero que hizo fue intentar justificar el desastre, que habían tenido que atender otra habitación urgente, que el personal estaba reducido, que habían recibido una orden contradictoria. Excusas. Yo solo le pedí que arreglara el desorden de inmediato. Mientras él recogía todo apurado, escuchamos un sonido que provenía de la sala. Un golpe seco. Nos miramos. Era raro, porque nadie más tenía acceso a esa suite. Salimos del pequeño cuarto y encontramos a otro empleado que no debería estar allí. Era un chico nuevo, del equipo nocturno, alguien que apenas estaba aprendiendo las reglas del hotel de lujo. Tenía los ojos muy abiertos, y al vernos dio un salto como si lo hubieran atrapado robando. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Él tartamudeó algo sobre solo estaba verificando si necesitaban ayuda, pero su mirada nerviosa lo delataba. Algo más estaba pasando. Lo llamé aparte lejos del supervisor. No porque quisiera protegerlo, sino porque sabía que si el supervisor se enteraba de algo serio, lo reportaría inmediatamente. En hoteles de lujo, los errores no se perdonan. Y cuando el huésped es importante, menos aún. «Dime la verdad», le dije. «¿Qué pasó aquí?». Y después de tragar saliva, el chico finalmente habló. Lo que dijo fue la primera pieza del rompecabezas que reveló algo mucho más grande, algo que llevaba tiempo pasando sin que yo lo supiera, algo que en ese momento todavía no entendía. Y lo que él me contó cambió todo. El chico respiró hondo como si soltar aquella verdad le quemara la lengua, y por un momento pensé que iba a quedarse callado. Tenía ese gesto de alguien que está a punto de decir algo que no debería, algo que lo podría meter en problemas si se enteraban las personas equivocadas. Pero finalmente habló. «No debía entrar aquí», me dijo en voz baja, «pero escuché algo raro en la suite hace un rato, como si alguien estuviera dentro». Me quedé mirándolo en silencio sin mover un músculo. No porque no le creyera, sino porque eso simplemente no podía ser posible. Nadie tenía acceso a esa suite excepto nosotros y el equipo de seguridad interno. Cada tarjeta quedaba registrada, cada acceso quedaba archivado, y yo mismo había revisado el historial digital. Nadie había entrado desde la salida del huésped anterior. «¿Estás seguro?», le pregunté. «Sí, seguro», repitió, y su voz tembló un poco. Pensé que quizá alguien se había quedado encerrado sin querer, o que había un acceso de mantenimiento abierto. Toqué la puerta, nadie respondió, así que entré. Lo observé con atención. Él seguía sudando, inquieto. No era simple nerviosismo de novato, era miedo, miedo real. «¿Y qué viste?», le pregunté. «Nada. O sea, nada vivo», corrigió rápido como si la palabra que había estado a punto de usar fuera demasiado fuerte incluso para él. Pero la habitación estaba distinta. Había cosas movidas. El control del aire estaba en el suelo. Las cortinas estaban abiertas y había marcas en el escritorio como si alguien hubiera apoyado algo pesado. Yo fruncí el ceño. Revisé la sala minuciosamente hacía unos minutos y nada de eso estaba allí. El control estaba en su base, las cortinas cerradas, todo perfecto. «¿Estás diciendo que alguien estuvo aquí hace poco?». El chico asintió. Me alejé unos pasos mirando la habitación alrededor. Había trabajado en hoteles demasiado tiempo como para creer en coincidencias. Y si algo había aprendido era que en lugares así, la regla número 1 es simple. Nada sucede sin razón. Si algo está fuera de lugar, aunque sea una mínima cosa, alguien lo provocó. El supervisor, que todavía estaba recogiendo el desastre del pequeño cuarto de limpieza, nos miraba nervioso. Yo sabía que él también había captado el cambio en mi expresión, así que le dije, «Termina todo rápido. Nadie entra ni sale de esta suite sin avisarme. Nadie». El supervisor asintió sin discutir. El chico nuevo también. Pero ahí no terminó la cosa. Apenas salí de la suite presidencial, mi radio vibró. El jefe de seguridad interna quería hablar conmigo. Y cuando seguridad te llama justo antes de que llegue un huésped que exige privacidad total, sabes que algo grande está pasando. Bajé al piso de oficinas internas. Ese laberinto que los clientes jamás ven. Allí se mezclan salas de control, cuartos de monitoreo, áreas de mantenimiento, pasillos estrechos y empleados caminando rápido como si siempre fueran tarde a algún lugar. Toqué la puerta de la sala de cámaras y el jefe de seguridad, un hombre que casi nunca mostraba emociones, me hizo una seña para entrar. Sin rodeos, me mostró la pantalla. Era el registro de cámaras del piso 14.
Mira esto, me dijo. Retrocedió las grabaciones a la hora en que el chico dijo que escuchó algo extraño. Y ahí, justo en la esquina superior del pasillo privado, vimos una sombra pasar. No una persona clara, no un rostro reconocible, solo una silueta oscura moviéndose rápido, demasiado rápido como si hubiera evitado quedar registrada. Revisa otro ángulo, dije. Pasó a la siguiente cámara. Nada. Pasó a la otra. Nada. Como si aquella sombra hubiera aparecido solo en ese punto por un segundo y luego se hubiera desvanecido. Esto no es normal, dije en voz baja. El jefe de seguridad cruzó los brazos. Ya lo sé, respondió. Pero hay algo más. Abrió el archivo del registro de accesos digitales de la suite presidencial. Efectivamente, no aparecía ninguna tarjeta utilizada entre la salida del huésped anterior y mi entrada. Entonces, ¿cómo entró?, pregunté. Él suspiró. No lo sé, pero tú sabes cómo funciona este hotel. No podemos permitir que esta información salga de aquí, y no podemos alarmar al personal, mucho menos al huésped VIP. Necesito que mantengas esto entre nosotros. Asentí sin decir palabra. Era parte de mi trabajo, ocultar problemas, tapar fallas, disfrazar el caos. Eso es lo que realmente hacen los empleados de hoteles 5 estrellas. Proteger la ilusión. Cuando salí de la sala de cámaras, me dirigí directo al piso 14. Caminé por el pasillo privado y me quedé frente a la puerta de la suite presidencial unos segundos. No sé por qué. Algo dentro de mí me decía que no estaba viendo todo, que había otra pieza del rompecabezas que aún faltaba. Antes de entrar, respiré hondo. El supervisor ya había dejado impecable la habitación. El desorden del pequeño cuarto desapareció. Todo estaba en su sitio. Todo perfecto. Demasiado perfecto. Me acerqué al escritorio. Nada fuera de lugar. Me agaché para revisar el control del aire acondicionado. Estaba en la base como la primera vez. Y justo cuando me levanté, lo escuché. Un pequeño golpe. Muy leve, proveniente de la habitación secundaria de la suite. Mi pulso se aceleró de inmediato. Caminé hacia la puerta. La abrí. Nada. Todo ordenado. Pero entonces vi algo que antes no había visto. La ventana corrediza estaba abierta unos 2 dedos. No completamente abierta, pero sí lo suficiente para que entrara una corriente de aire suave que movía la cortina. Y aquí viene lo extraño. Esas ventanas no pueden abrirse así. Tienen un sistema de seguridad que limita la apertura a exactamente 1 centímetro. No más. Es una medida obligatoria en hoteles de lujo para evitar accidentes y preservar el aislamiento térmico y acústico. Pero aquella ventana estaba abierta el doble. Me acerqué despacio. Revisé el seguro. Estaba suelto. Eso simplemente no podía pasar. En ese momento mi radio sonó de nuevo. El huésped VIP llegó. Necesitamos que bajes al lobby inmediatamente. Era el jefe de recepción. Miré la ventana una vez más. Luego la cerré. Ajusté el seguro. Me aseguré de que estuviera firme y salí de la suite con una sensación incómoda clavada en el estómago. Bajé al lobby. El ambiente estaba tenso y elegante a la vez, como siempre en esos momentos. Alfombra perfecta, empleados alineados, sonrisas falsas bien ensayadas. Una coreografía donde cada uno sabía su papel. El huésped VIP entró rodeado de 2 asistentes. Traje caro, expresión seria. Ese tipo de persona que habla poco y observa todo. Y cuando digo todo, es todo. Entró sin mirar a nadie directamente, pero yo podía ver sus ojos escaneando el ambiente como si su mente estuviera registrando cada detalle. Yo me acerqué con la actitud más profesional posible. Bienvenido, dije. Su suite está lista. Él asintió apenas. Uno de sus asistentes me entregó un pequeño sobre. Esto contiene instrucciones especiales, dijo. Por favor, asegúrese de que solo usted y su equipo autorizado tengan acceso. Lo tomé. Mi pulso volvió a acelerarse sin razón aparente. Lo acompañé personalmente al ascensor privado. Subimos juntos al piso 14. Él no dijo una palabra. Solo respiraba despacio como si guardara energía. Su presencia llenaba el espacio de una forma extraña. Cuando finalmente llegamos a la suite y abrí la puerta, él fue el primero en entrar. Caminó unos pasos, observó la sala, las ventanas, las esquinas, y entonces se detuvo. Se giró hacia mí con una mirada que nunca voy a olvidar. ¿Alguien estuvo aquí antes de mi llegada?, preguntó. No era una pregunta, era una acusación.
Y en ese momento, supe que la verdad oculta de los hoteles 5 estrellas estaba a punto de ponerse aún más oscura. En ese instante, cuando el huésped VIP me hizo esa pregunta con esa mirada helada, sentí un nudo en la garganta. Había pasado años trabajando en hoteles de lujo y podía reconocer perfectamente cuando un cliente estaba molesto, cuando estaba fingiendo, cuando estaba probando tu profesionalismo. Pero aquella vez no era nada de eso. Aquella vez había algo distinto en su voz, un temor escondido detrás de una aparente calma. Un temor que me hizo entender que lo que estaba pasando era más grande que un simple problema de limpieza o un malentendido con el personal. Tomé aire y respondí lo más neutral posible. La suite ha sido revisada por nuestro equipo, como es protocolo. Todo está preparado para su estadía. Él mantuvo los ojos fijos en mí por unos segundos eternos, como si intentara descifrar si le estaba mintiendo. Luego caminó hacia la habitación secundaria. Lo seguí con la mirada. Él tocó la ventana, la misma ventana que minutos antes yo había encontrado abierta de más. Puso su mano sobre el seguro, lo verificó despacio, y luego volvió a la sala. Necesito que nadie del personal entre aquí a menos que yo lo solicite. Nadie, dijo con firmeza. Entendido, respondí. Uno de sus asistentes me entregó una tarjeta adicional con un código especial. Esta llave desactiva un modo privado en la suite, me explicó. Una vez activado, ni siquiera el sistema central podrá abrir la puerta sin autorización directa. Mantenga usted el registro único de accesos. Asentí. Era la primera vez que veía un protocolo tan agresivo, incluso para huéspedes VIP. Aunque suene extraño, hay niveles de privacidad en los hoteles de lujo que la mayoría de la gente jamás imaginaría. Suites con accesos alternos, elevadores que solo se activan con códigos temporales, cámaras que se apagan desde un panel interno cuando el huésped lo solicita. La gente cree que los hoteles 5 estrellas son solo glamour. No, también son refugios. Lugares donde algunos vienen a esconderse, a negociar, a desaparecer por unas noches. Y tú como empleado lo ves todo, incluso lo que no deberías. El huésped VIP activó el modo privado y la puerta se cerró detrás de él con un clic seco. Yo guardé la tarjeta que me habían dado y caminé hacia el elevador. Intenté mantener la mente fría, pero la sensación de que algo estaba mal seguía clavada en mí como una espina. Cuando bajé al lobby, el jefe de seguridad me estaba esperando. «Necesito hablar contigo», me dijo. «Ahora». Lo seguí hasta la sala interna de cámaras, donde 3 operadores estaban revisando las grabaciones en silencio. El jefe cerró la puerta, bajó el volumen de los monitores y me miró con esa expresión que solo ponen cuando saben que una verdad incómoda está a punto de salir. «Lo que te voy a decir no sale de esta sala», advirtió. «Ni con tu familia, ni con tus compañeros, ni con el gerente general». «¿Queda claro?», asentí. Él respiró profundo, como si también le pesara lo que estaba a punto de decir. «Hace 3 semanas», comenzó. «Otro huésped muy importante se hospedó en esa misma suite. Alguien que también pidió privacidad absoluta. Y algo extraño ocurrió. Mi piel se erizó. No dije nada. Dejé que continuara. Ese huésped nos pidió que desactiváramos todas las cámaras del pasillo y que enviáramos a su guardaespaldas al piso 10 durante la noche. Aparentemente todo estaba en orden, pero alrededor de las 3 de la madrugada, los sensores de movimiento del pasillo registraron actividad. No personas caminando. Actividad anormal. Fruncí el ceño. ¿Qué significa actividad anormal? El jefe no apartó la mirada. Sombras, movimientos rápidos, una forma que no coincidía con la silueta de ninguna persona. Intentamos revisar los accesos, pero nadie había usado tarjetas. Todo estaba cerrado. Nadie reportó ruidos. Nadie vio nada. Lo único que encontramos fue la ventana del dormitorio secundaria abierta. Igual que hoy. Mi estómago cayó como una piedra. «¿Y qué dijo el huésped?», si pregunté. «Se fue antes del amanecer. No quiso esperar ni un minuto más. Dijo que había escuchado algo dentro de la suite. Algo que no debía estar ahí. Algo que lo observaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tragué saliva intentando mantenerme racional. No podía dejarme llevar por paranoia. Tenía que pensar como profesional, no como alguien impresionable. «¿Y revisaron la suite después?», pregunté. 3 veces, respondió. No encontramos nada fuera de lugar, excepto que el seguro de la ventana estaba doblado por dentro, como si alguien lo hubiera manipulado desde la habitación. Me quedé en silencio. Él continuó. «Y ahora pasa lo mismo. Mis cámaras detectan una sombra. Tu personal escucha ruidos. Tú encuentras la ventana abierta.
Y no hay ningún acceso registrado. No sabía qué contestar, porque era evidente que algo estaba pasando, pero al mismo tiempo no había pruebas concretas, solo piezas sueltas que parecían encajar en un rompecabezas que nadie quería armar. ¿Qué crees que sea?, pregunté finalmente. Él negó con la cabeza. No lo sé. Y en este hotel no hacemos preguntas cuando algo está por encima de nosotros. Pero tú estás metido hasta el cuello, así que te lo advierto. Mantente alerta. Algo en ese piso no está bien. Salí de la sala con una sensación fría en el pecho. No era miedo, tampoco ansiedad. Era esa intuición rara que te dice que las cosas están a punto de empeorar. Esa especie de sexto sentido que desarrollas cuando trabajas tanto tiempo en lugares donde nada es lo que parece. Mi turno continuó como si nada hubiera pasado. Atendí clientes, firmé documentos, respondí llamados, apagué incendios menores. Lo normal, pero no podía dejar de pensar en la sombra, en la ventana, en la mirada de ese huésped VIP cuando me preguntó si alguien había entrado antes que él. Cerca de las 2 de la mañana, cuando el lobby estaba vacío y el silencio ocupaba cada rincón del hotel, recibí una llamada del piso 14. Era él, el huésped VIP. Su voz sonaba tensa, muy diferente a su actitud de horas antes. «Necesito que subas ahora mismo», dijo. Mi corazón dio un salto. Subí en el ascensor privado. Cuando llegué, la puerta de la suite estaba entreabierta. Él estaba de pie en la sala, pálido, mirando hacia el pasillo interno de la suite. «¿Qué pasó?», pregunté. Se acercó. Me tomó del brazo como si temiera que en cualquier momento algo fuera a aparecer detrás de nosotros. «Hay alguien aquí adentro», susurró. Lo escuché. Lo sentí. Me quedé congelado. Respiré hondo y traté de mantenerme firme. «Voy a revisar la suite», dije. Él negó con la cabeza. «No, no vayas solo». Pidió a uno de sus asistentes, que estaba en la habitación principal, que nos acompañara. Caminamos juntos hacia el cuarto secundario, el de la ventana. La puerta estaba cerrada. Coloqué la mano sobre la manija. Estaba fría, muy fría. La abrí lentamente. La habitación estaba vacía. Todo en perfecto orden. Pero la ventana, otra vez, estaba abierta. 2 dedos de separación. Yo mismo la había cerrado horas antes. Yo mismo había ajustado el seguro. Y ahora, otra vez estaba abierta, como si algo la hubiera empujado desde dentro con precisión milimétrica. El huésped VIP respiró hondo y dijo: «Este lugar no está seguro». No sé si fue su tono, o su expresión, o el silencio pesado en esa habitación, pero algo dentro de mí se quebró. Dejé de intentar buscar una explicación racional. Dejé de pensar en fallas técnicas, en errores del sistema, en coincidencias. Lo que fuera que estaba pasando ahí no tenía explicación lógica, o al menos no una que yo quisiera conocer. Ayudé al huésped a trasladarse a otra suite privada en un piso diferente, todo en silencio. Nadie preguntó nada, nadie comentó nada. En los hoteles de 5 estrellas, las verdades incómodas se entierran rápido. Cuando terminé mi turno esa mañana, pasé por el piso 14 una última vez. El pasillo estaba desierto, la suite presidencial vacía y sellada. Y mientras caminaba hacia el ascensor, sentí, por primera vez en mi vida, que alguien me estaba observando desde atrás. No había nadie. Lo revisé 3 veces. Aún así, lo sentí. Y desde ese día comprendí algo que nunca te cuentan en los anuncios de hoteles de lujo, ni en las revistas, ni en las fotos de habitaciones perfectas. Los hoteles 5 estrellas tienen secretos. Secretos que el personal conoce pero nunca menciona. Secretos que los huéspedes sienten pero no entienden. Secretos que no aparecen en ninguna reseña. Y algunos, mejor dejarlos donde están. Por eso, cuando alguien me dice que los hoteles más caros son lugares seguros, silenciosos y perfectos, siempre me viene a la mente esa suite, esa ventana abierta, esas sombras que no deberían existir. Porque la verdad oculta de los hoteles 5 estrellas es que incluso en sus rincones más lujosos hay cosas que no se pueden controlar, ni explicar. Y a veces lo único que puedes hacer es ignorarlo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Significa muchísimo para mí poder compartir estas experiencias que casi nadie conoce del mundo real detrás del lujo. Si te gustó este relato, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con alguien que disfrute este tipo de historias que revelan lo que nunca te cuentan. Eso ayuda muchísimo y me permite seguir trayendo relatos auténticos como este. Hasta la próxima, y cuida dónde decides dormir.